Gracias por darte este momento. Podrías estar haciendo mil cosas, pero estás aquí, escuchando, buscando un poco de calma, un poco de sentido. Y eso dice mucho de ti. Vivimos en una época que te pide resultados, rapidez, productividad, pero casi nunca te pregunta cómo está tu corazón. Te enseñan a resolver problemas, pero no a sostener el alma cuando parece que todo se desmorona. Por eso hoy no vamos a hablar solo de pensamiento positivo ni de ser fuerte a la fuerza. Vamos a hablar de algo más profundo, cómo la fe en Dios puede convertirse en una verdadera fortaleza mental. No como una frase bonita, sino como una experiencia real, concreta, que puedes vivir en tu día a día. La fe no es una idea abstracta ni una teoría religiosa. Es como una energía silenciosa que, cuando la dejas entrar, te levanta justo cuando tu mente ya no puede más. Hay momentos en los que los libros no alcanzan, los consejos se quedan cortos y las personas que quieres no tienen las palabras correctas. Momentos en los que ni tú sabes cómo hablarte a ti mismo. Ahí es donde la fe hace la diferencia. Tal vez lo has vivido, días en los que por fuera sigues funcionando, pero por dentro estás cansado, confundido, con miedo. Y aún así, hay algo que te sostiene. Una pequeña voz que te susurra, sigue, no estás solo. Eso es fe. No borra el dolor, pero evita que te ahogues en él. Cuando tu mente intenta controlarlo todo y se llena de preguntas que no puede responder, la fe entra por otro lugar, el del corazón. Te recuerda que no tienes que entender cada cosa para poder atravesarla. Que hay una voluntad más grande que la tuya que también está actuando, aunque tú no la veas. Y esa certeza, aunque sea pequeña, cambia la forma en la que tu mente vive las crisis. Por eso, el primer paso para fortalecer tu mente a través de la fe es aprender a confiar en lo que no ves. Tal vez no tengas pruebas, tal vez no tengas garantías, tal vez no tengas un plan perfecto, pero puedes elegir creer que Dios sigue obrando incluso en lo que hoy te duele. Confiar en lo invisible no es ser ingenuo, es un acto de valentía emocional. Es mirar una puerta cerrada y, en lugar de rendirte, decir, no entiendo todavía, pero sé que no es el final. Es tener el corazón herido y aún así susurrar, Señor, dame fuerzas para seguir. Es sentir que todo pesa y, en lugar de huir, descansar un momento en la idea de que no estás llevando esa carga solo. La fe no siempre cambia de inmediato lo que estás viviendo, pero sí cambia a la persona que lo vive, a ti. Y cuando tú cambias por dentro, tu manera de mirar las situaciones también cambia. Lo que antes veías como un muro, empieza a parecerte un proceso. Lo que antes era solo caos, comienza a tener un sentido que quizá todavía no comprendes del todo, pero intuyes. Ser fuerte mentalmente no significa no llorar ni aguantarlo todo. Significa que, después de llorar, no te derrumbas por completo. Que puedes levantar la mirada, respirar hondo y decir, Dios, no lo comprendo, pero confío en que no me sueltas. Esa simple frase, dicha desde el alma, es una declaración de fe. Y esa declaración, repetida en tus días buenos y en tus días malos, construye una mente más estable, más serena. Cuando eliges creer aún sin ver, cuando decides confiar aunque no tengas todas las respuestas, algo empieza a ordenarse dentro de ti. Descubres que la vida no está completamente bajo tu control, pero tampoco está a la deriva. Está en manos de alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces. Y ahí aparece una paz diferente, no la paz de que todo salió perfecto, sino la paz de saber que pase lo que pase, Dios camina contigo. Así inicia este camino, con un acto de confianza. No con los puños cerrados intentando resistirlo todo, sino con el corazón abierto diciendo, no lo entiendo, pero no estoy solo. A partir de aquí, cada consejo que iremos compartiendo será una forma concreta de entrenar esa confianza, de integrar la fe como una fuerza real en tu manera de pensar, sentir y vivir. Hay días en los que sientes que todo te supera. Te levantas con un peso que no sabes explicar, caminas con el corazón apretado, piensas demasiado, duermes poco y respiras a medias. Días en los que, aún rodeado de personas, te sientes solo por dentro. Y es justo ahí donde aparece una de las herramientas más poderosas para fortalecer tu mente, la oración. Pero no la oración repetida mecánicamente, no la que haces por costumbre o por obligación. Hablo de esa oración que nace del alma, la que se convierte en un refugio real, una especie de habitación interna donde tu mente puede descansar sin tener que fingir que está bien. La oración no es un ritual perfecto ni una fórmula mágica. Es un espacio de sinceridad absoluta. Es sentarte frente a Dios y hablarle como eres, no como crees que debería ser. Es decirle lo que llevas dentro, incluso cuando no tienes las palabras correctas. Porque Dios no responde a discursos bonitos,
responde a la verdad que hay en tu corazón. Cuando oras con sinceridad, no solo hablas, te vacías. Le entregas a Dios las cargas que tu mente ya no puede sostener. Le confías tus miedos, tus dudas, tus cansancios, tus preguntas sin respuesta. Y mientras lo haces, algo dentro de ti empieza a ordenarse. Tu respiración se hace más lenta, tus pensamientos dejan de golpearte, tu alma encuentra un punto de reposo. Muchas personas creen que la oración es para pedir cosas, pero la verdad es que la oración también sirve para soltar. Para decir, Señor, ya hice mi parte, ahora te entrego lo que no puedo controlar. Y esa rendición no es debilidad, es sabiduría emocional. Porque hay batallas que no se ganan luchando, sino entregando. La oración transforma la mente no porque cambie inmediatamente tus circunstancias, sino porque cambia la forma en que las enfrentas. Cuando oras, tu mirada se suaviza, tu ansiedad pierde fuerza, tu corazón deja de pelear con la vida. Y eso te da una estabilidad mental que ningún pensamiento positivo puede darte. La oración, cuando es auténtica, no necesita un lugar especial. Puedes orar mientras caminas, mientras cocinas, mientras vas al trabajo, mientras miras el cielo. La oración es una conversación constante entre tú y tu Creador. Un puente que te recuerda que no estás caminando solo. Cuando haces de la oración una costumbre diaria, tu mente aprende a ver los problemas con perspectiva. Lo que antes parecía un muro, empieza a parecer un proceso. Lo que antes te asustaba, ahora te invita a confiar. Orar es cambiar el enfoque, del miedo a la serenidad. A veces, Dios no responde con palabras, sino con calma. Esa calma que llega de repente, sin explicación lógica, y te hace sentir que puedes respirar de nuevo. Esa calma es una respuesta silenciosa que fortalece tu mente más que cualquier consejo. Hay personas que, después de años de ansiedad, encontraron su equilibrio en un hábito tan sencillo como orar unos minutos cada mañana. No porque la vida se volviera perfecta, sino porque empezaron a dejar de luchar contra todo. Su mente dejó de pelear con la incertidumbre y empezó a descansar en la fe. La oración ordena el alma, pero también limpia la mente. Te ayuda a distinguir lo que te corresponde de lo que debes entregar. Te recuerda que no tienes que cargar con todo. Y eso, para una mente cansada, es liberación pura. Si quieres fortalecer tu mente, no esperes a estar roto para hablar con Dios. Háblale también cuando estés bien, cuando el día fluya, cuando el corazón esté en paz. Porque es en esos momentos cuando se construye la confianza que te sostendrá en las tormentas. Cada mañana, antes de abrir los ojos del todo, intenta hacer esto. Respira hondo y di, gracias, Señor, por este día. Guíame, protégeme y dame claridad. Esa frase sencilla tiene el poder de cambiar la dirección de tu mente durante todo el día. Y cuando la oración se vuelve un hábito, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar habitable, incluso en medio de las dificultades. Porque quien ora, descansa. Y quien descansa en Dios, piensa con claridad. La oración no siempre cambia lo que está afuera, pero siempre transforma lo que está adentro. Y cuando lo de adentro se ordena, lo de afuera deja de verse tan imposible. Hay momentos en los que la vida pesa tanto que lo único que parece salir de tu boca es una queja. Te quejas del día, de la gente, de la suerte, del cansancio, de lo que falta, de lo que duele. Y no lo haces porque seas negativo, sino porque tu mente está agotada. Pero lo que muchas veces no notas es que la queja, cuando se vuelve un hábito, hace que tu mente se desgaste aún más. La queja es como una gota cayendo sobre una piedra, tarde o temprano termina rompiéndola. Por eso hoy quiero hablarte de algo simple, pero profundamente transformador: agradecer. No como un acto superficial, sino como una herramienta real para fortalecer tu mente. La queja consume, la gratitud reconstruye. Lo que repites en tu interior moldea la manera en que ves la vida, y la gratitud tiene el poder de reeducar tu mente para ver incluso en medio de lo difícil. Agradecer no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa reconocer que, aún dentro del caos, hay cosas que siguen siendo un regalo. Y esa mirada diferente no cambia el mundo, pero cambia tu relación con él. Cuando agradeces, tu cerebro empieza a producir más serenidad, más equilibrio, más claridad. Literalmente, tu mente se fortalece porque deja de enfocarse solo en lo que falta y empieza a ver lo que sí hay. Hay personas que pasan todo el día quejándose y luego se preguntan por qué no tienen paz. No se dan cuenta de que la paz no entra en un corazón lleno de reclamos. La paz entra donde hay apertura, donde hay reconocimiento, donde hay un a pesar de todo, gracias.
La gratitud es una forma de fe, porque agradecer incluso cuando no entiendes, es decir, creo que hay un propósito que aún no veo. La vida está llena de cosas que damos por sentadas. La salud, un techo, la comida, alguien que nos ama, el simple hecho de despertar. Y cuando olvidas esas bendiciones, tu mente empieza a ver escasez donde en realidad hay abundancia silenciosa. Agradecer te entrena para ver lo que antes ignorabas. Por eso las personas agradecidas se quiebran menos, porque encuentran sentido incluso en situaciones difíciles. No porque no sufran, sino porque no se quedan atrapadas en la herida. A veces, la gratitud no nace sola. Hay días en los que agradecer cuesta, en los que mirar algo bueno parece imposible. Y sin embargo, es justamente en esos días donde más se necesita. Porque agradecer en la luz es fácil, agradecer en la tormenta es un acto de fe. Si hoy estás atravesando un momento duro, haz una pausa, respira, y pregúntate, ¿qué 3 cosas puedo agradecer hoy, aunque sean pequeñas? Tal vez es una conversación, una persona que te escucha, un rayo de sol, un respiro, una oportunidad para empezar otra vez. Agradecer no borra el problema, pero te recuerda que no eres solo tu dolor, que también hay belleza alrededor. La queja te encierra, la gratitud te libera. La queja te conecta con la escasez, la gratitud te conecta con Dios. La queja es la voz del ego que exige. La gratitud es la voz del alma que reconoce. Y cuando tu alma empieza a guiar tu mente, la vida se vuelve más ligera. Dios no necesita que lo llenes de palabras bonitas. Necesita que lo reconozcas en lo cotidiano. Cada día tiene un milagro escondido, pero solo lo ve quien se detiene. Y agradecer es justamente eso, frenar un segundo y mirar con otros ojos. A veces creemos que agradecer es algo pequeño, pero en realidad es un acto profundamente espiritual. Es decir, Señor, no comprendo todo, pero sé que estás conmigo. Esa frase abre puertas que la queja cierra. La gratitud y la fe son hermanas. Una sostiene a la otra. Cuando agradeces, alimentas tu fe. Y cuando tu fe crece, tu mente encuentra descanso. Por eso, si quieres fortalecer tu mente, empieza por agradecer. Aunque duela, aunque cueste, aunque parezca poco. Porque quien agradece no se quiebra, se renueva. Y esa renovación interior es lo que te da la fuerza para mirar la vida con más esperanza y menos miedo. Quiero contarte la historia de una mujer llamada Elena. No porque su vida fuera perfecta, sino precisamente porque no lo era. Porque en su fragilidad descubrió una fuerza que nunca imaginó tener, una fuerza que no venía de ella, sino de su fe. Elena tenía 63 años cuando la conocí. Era una mujer de mirada dulce, pero con una tristeza que se adivinaba incluso detrás de sus sonrisas. Había pasado por pérdidas que la fueron apagando poco a poco. La muerte de su esposo, la distancia de sus hijos, la soledad de una casa que alguna vez estuvo llena de voces. Y aunque seguía adelante por costumbre, por dentro se sentía vacía. Sus días eran todos iguales, se levantaba, preparaba café, miraba por la ventana y lloraba sin saber por qué. Dormía mal, se quejaba de todo, y sentía que cada oración era un eco sin respuesta. Me dijo una frase que nunca olvidé: a veces me cuesta creer que Dios aún me escucha. No era falta de fe, era cansancio del alma. Un día, agotada de su propia tristeza, tomó una decisión sencilla pero poderosa: hablarle a Dios sin máscaras. No como quien recita, sino como quien conversa. Me dijo, ese día le hablé a Dios como si fuera mi amigo, no mi juez. No hubo milagros visibles, ni cambios repentinos. Pero algo empezó a moverse dentro de ella. Su primera oración fue pequeña, casi tímida: gracias por este día, aunque me cueste. Y así empezó a construir algo que no sabía que estaba reconstruyendo: su fortaleza mental. Cada mañana agradecía algo mínimo. Cada noche entregaba su cansancio sin culpa. Cada vez que su mente quería volver al dolor, cerraba los ojos y decía: confío en ti, aunque no entienda. Y poco a poco, su mente empezó a cambiar. Dejó de alimentarse del miedo para empezar a alimentarse de la fe. Sus pensamientos se volvieron más ligeros. Su respiración más tranquila. Su corazón menos exigente consigo misma. Sin darse cuenta, Elena estaba aprendiendo a vivir desde la paz, no desde la herida. Un día decidió salir de casa y visitar un pequeño grupo de oración del barrio. No buscaba un milagro, solo compañía. Ahí encontró a otras mujeres con historias distintas, pero con dolores similares. Mujeres que lloraban, reían, oraban, compartían su vulnerabilidad sin vergüenza.
Y en ese espacio, Elena sintió algo que hacía años no sentía: pertenencia. Me dijo después: yo pensaba que estaba sola, pero descubrí que la fe me acompañaba todos los días, solo que no la escuchaba. Esa frase resume su transformación. Su soledad no desapareció, pero dejó de ser una condena. Su dolor no se borró, pero dejó de gobernar su mente. Con el tiempo, su rostro cambió. Sus arrugas seguían ahí, pero la expresión era distinta. Había luz. Una luz tranquila, silenciosa, que no venía de afuera, sino de adentro. La serenidad que nace cuando aceptas que no tienes todas las respuestas, pero estás acompañado en la búsqueda. Elena comenzó a visitar enfermos, a acompañar viudas, a ofrecer palabras de consuelo. Me decía: cada palabra que doy es una forma de devolverle a Dios la esperanza que Él me dio. Y esa decisión la hizo más fuerte que nunca. No porque ya no sintiera dolor, sino porque ese dolor se había transformado en compasión. Cuando nos despedimos por última vez, me regaló una pequeña cruz de madera. Y me dijo algo que aún guardo como un tesoro. La fe no me libró del dolor, pero me enseñó a caminar sobre él sin hundirme. Esa es la esencia de una mente fortalecida por la fe. No se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a atravesarla sin perder la esperanza. Elena no recuperó lo que perdió, pero recuperó algo más profundo: recuperó su paz. Y desde esa paz, volvió a vivir con propósito. Su historia nos recuerda que nadie está demasiado roto como para volver a levantarse, que la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al corazón que las vive, y que cuando te acercas a Dios con sinceridad, aunque sea con un susurro, Él te responde con calma. Una de las formas más silenciosas en las que se fortalece o se debilita nuestra mente es a través del entorno. A veces creemos que nuestra fuerza interior depende solo de lo que pensamos o sentimos, pero la verdad es que tu entorno moldea tu paz más de lo que imaginas. Cada persona que escuchas, cada palabra que recibes, cada conversación que tienes, todo entra en tu mente como semillas. Y lo que se siembra alrededor de ti termina floreciendo dentro de ti. Por eso, si quieres una mente fuerte, aprende a rodearte de fe. No hablo de gente perfecta ni de personas que nunca se equivocan. Hablo de personas que, cuando conversan contigo, te dejan más liviano y no más cargado. Personas que te hacen ver posibilidades y no solo problemas. Gente que ora, que agradece, que confía, que intenta ver la vida con esperanza incluso cuando cuesta. Porque el ánimo se contagia. La fe también. Y el miedo, también. Si te rodeas de personas que viven quejándose de todo, tu mente adoptará ese tono. Si te rodeas de personas que viven desde el miedo, comenzarás a dudar hasta de tus propias decisiones. Pero si te rodeas de personas que confían, tu mente aprenderá a confiar. A veces no es el problema lo que te rompe, sino las voces que te acompañan durante ese problema. Voces que te llenan de preocupación, que te alimentan la duda, que te hacen sentir que no eres suficiente. Sin darte cuenta, absorbes su manera de ver la vida. Y tu mente, que quizá ya estaba cansada, termina rendida. Por eso es tan importante cuidar tus vínculos. Cuidar quien entra en tu mente a través de sus palabras. Cuidar a quien escuchas en tus momentos vulnerables. No todo el que te acompaña te sostiene. No todo el que te aconseja te entiende. Y no todo el que te habla desde su experiencia sabe lo que tu alma necesita. Rodéate de aquellos que te recuerdan quién eres, no de quienes te hacen dudar de tu valor. De quienes te dan paz, no ruido. De quienes creen, aunque estén pasando por tormentas. Porque cuando caminas al lado de personas de fe, descubres algo hermoso. Dios también te habla a través de ellos. A veces un amigo te dice justo lo que necesitabas escuchar. A veces una conversación te devuelve la esperanza que habías perdido. A veces un abrazo silencioso te recuerda que no estás solo. Los milagros cotidianos no siempre vienen del cielo. A veces vienen de la boca o de la presencia de alguien que Dios puso en tu camino. Y si sientes que hoy no tienes a nadie así cerca, no te desesperes. Puedes convertirte tú en esa persona, en esa palabra que anima, en esa luz que sostiene, en esa fe que contagia serenidad. Dios usa a quienes confían en Él para llevar consuelo a quienes están en oscuridad. Tal vez tú seas ese puente para alguien sin saberlo. No escondas tu fe por miedo a parecer ingenuo. En un mundo lleno de ruido, de quejas y de desconfianza, la fe no es ingenuidad, es valentía. Es atreverte a mirar la vida con los ojos de la esperanza cuando otros la miran con cansancio. Es recordarle a los demás que aún hay sentido, que aún hay propósito, que aún hay motivos para levantarse. Cuando te rodeas de fe, tu mente se convierte en un jardín donde la serenidad puede florecer.
Las palabras bonitas no cambian la vida, pero el acompañamiento correcto sí cambia el alma. Y un alma acompañada, sostenida y comprendida piensa con más claridad, respira con más calma y vive con más propósito. Permítete elegir bien. Rodéate de quienes suman luz a tu camino. Y si la oscuridad te visita, busca esa luz en otros, y también en ti. Porque cuando la fe se comparte, no se divide, se multiplica. Una de las causas más profundas del sufrimiento humano no es lo que pasa afuera, sino la lucha interna por intentar controlar lo que no está en nuestras manos. Cuando algo no sale como esperas, tu mente se acelera, analiza, imagina escenarios, repite conversaciones, revive recuerdos, se culpa, se castiga, se presiona. Y mientras más intentas dominar lo indomable, más cansado terminas. Pero hay una verdad que, aunque cuesta aceptar, libera profundamente: no estás destinado a controlarlo todo. Ni los cambios repentinos, ni las decisiones ajenas, ni los resultados que tardan en llegar, ni lo que ya pasó. La fe te invita a mirar esa realidad no como derrota, sino como alivio. Soltar no es rendirse. Soltar es reconocer que tú ya hiciste tu parte, y que el resto le pertenece a Dios. Y cuando entiendes eso, tu mente deja de pelear con fantasmas que no puede vencer. Soltar es un acto de humildad, pero también de amor propio. Es mirarte con compasión y decir: no tengo que cargar con esto solo. Es aceptar que controlar todo no te hace más fuerte, solo más agotado. La verdadera fortaleza está en confiar, no en apretar. En abrir espacios, no en cerrarlos. Hay personas que llevan años sosteniendo situaciones que ya no les corresponden, relaciones que no cambian, culpas que no sanan, expectativas imposibles, heridas que reviven una y otra vez. Y no se dan cuenta de que esa carga no proviene de lo que ocurrió, sino de aferrarse a una idea que ya no tiene vida. Soltar también implica perdonarte, porque muchas veces no es la vida lo que no puedes manejar, sino tus propios errores. Te culpas por decisiones del pasado, por cosas que dijiste, por lo que no hiciste, por lo que salió mal. Y esa culpa envejece la mente, la endurece, la encierra. La fe, en cambio, te susurra otra verdad: el pasado no se cambia, pero tu mirada sí. Soltar es aceptar esa mirada nueva. Es decir: Señor, no puedo cambiar lo que fue, pero puedo sanar desde hoy. Y también es entender que no puedes cambiar a las personas. Puedes amar, acompañar, orar por ellas, pero no puedes tomar decisiones por ellas. Cuando intentas controlar a alguien, terminas perdiéndote a ti mismo. La fe te enseña a dejar que cada quien viva su proceso, su tiempo, su historia. Dios trabaja en el corazón de todos, incluso si tú no lo ves. Soltar lo que no puedes controlar es como dejar caer un peso que llevabas tanto tiempo que ya ni siquiera sabías que te dolía. Tu postura cambia, tu respiración cambia, tu mente cambia. Empiezas a ver con más claridad lo que realmente te corresponde y lo que no. Pregúntate hoy, con honestidad: ¿qué estoy cargando que ya no es mío? ¿Una preocupación? ¿Un miedo? ¿Un resultado que no depende de mí? ¿Una culpa que ya entregué 1000 veces? Si te aleja de la paz, suéltalo. Si te roba energía, suéltalo. Si te mantiene atrapado en un ciclo que no avanza, suéltalo. La fe no te pide que te desentiendas del mundo, sino que entregues lo que humanamente no puedes resolver. Cuando tú sueltas, Dios actúa. Pero mientras tú te aferras al control, Él espera. Espera a que abras las manos para poder llenarlas de algo nuevo. He visto personas recuperar su salud mental solo cuando entendieron esta verdad: soltar no es perder, soltar es confiar. Y quien confía, descansa. Y quien descansa, piensa mejor. Y quien piensa mejor, vive más ligero. Si hoy sientes que algo te pesa, haz este ejercicio sencillo. Siéntate, respira profundo y repite en silencio: Señor, esto no depende de mí. Tomo lo que puedo hacer y te entrego lo que no puedo controlar. Esa frase, dicha despacio, con intención, puede liberar años de ansiedad acumulada. Porque cuando sueltas con fe, dejas espacio para que la paz llegue. Dejas espacio para que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer. Recuerda, no puedes evitar el viento, pero puedes ajustar tus velas. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Eso es fe práctica. Eso es fortaleza mental. Hay días en los que la vida parece detenerse. Días en los que lo que antes te motivaba ahora te pesa, en los que lo que antes te ilusionaba ahora te cansa. Y sin darte cuenta, tu mente empieza a llenarse de pensamientos grises, de dudas, de preguntas que no sabes responder.
Es en esos momentos cuando la esperanza deja de ser una palabra bonita y se convierte en una necesidad vital. La esperanza no es un sentimiento que aparece cuando todo va bien. No es algo que solo sucede cuando la vida sonríe. La esperanza es un entrenamiento, una disciplina emocional que se practica incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando te cuesta creer. Una mente sin esperanza se apaga lentamente, pierde brillo, pierde dirección, pierde esa fuerza interior que te impulsa a seguir aun cuando los caminos se ponen difíciles. Por eso, si quieres una mente fuerte, necesitas aprender a entrenar la esperanza todos los días, como quien riega una semilla que aún no muestra señales de vida, pero que sabes que un día florecerá. Entrenar la esperanza no significa tapar el dolor o negar lo que te lastima. Significa mirar lo que duele y aún así decir, esto no será eterno. Significa reconocer que toda tormenta, por más larga que sea, termina pasando. Significa recordar que lo que hoy pesa mañana puede convertirse en fortaleza. Las personas mentalmente fuertes no son las que nunca se quiebran, sino las que se levantan aún cuando el corazón está cansado. Son aquellas que se permiten llorar, pero no permiten que la tristeza se quede a vivir en su mente. Lo que la sostiene no es la lógica, sino la esperanza, esa intuición interior que te dice que hay un propósito mayor trabajando en silencio, incluso cuando no lo ves. Y esa esperanza se entrena también con tus pensamientos. Tu mente se convierte en aquello que más repites. Si repites miedo, vivirás con miedo. Si repites duda, vivirás dudando. Pero si repites esperanza, tu espíritu se fortalece. Por eso, al despertar cada mañana, cuida tus primeras palabras. Si comienzas el día diciendo, hoy todo saldrá mal, tu mente buscará confirmarlo. Pero si empiezas diciendo, Dios me acompaña, y eso me basta, tu mente buscará pruebas de esa verdad. La esperanza también se entrena con amabilidad hacia ti mismo. Muchas veces te hablas con dureza, como si no merecieras comprensión. Te dices, no sirvo, no puedo, nunca cambiaré. Y después te preguntas por qué te sientes tan cansado. Pero cuando empiezas a hablarte con ternura, cuando te dices, estoy aprendiendo, no fracasando. Voy despacio, pero voy, tu mente empieza a creer algo nuevo. La esperanza también se practica mediante acciones pequeñas. No tienes que ver todo el camino para dar un paso. La fe no se prueba con grandes saltos, sino con pasos silenciosos que nadie ve. Cada vez que actúas aún sin tener garantías, estás entrenando la esperanza. Cada vez que eliges avanzar, aunque sea despacio, la fe dentro de ti se hace más fuerte. Y recuerda esto, la esperanza no siempre se siente, pero siempre se elige. Hay días en los que no vas a tener fuerzas para creer, pero puedes decidir hacerlo igual. Decidir creer no es negar tu realidad, es darle un lugar distinto, un lugar donde el miedo ya no es dueño de tus pensamientos. He visto personas atravesar enfermedades, pérdidas, traiciones, y aún así conservar la esperanza. ¿Cómo lo hacen? No porque no sientan dolor, sino porque han aprendido a mirar más allá del dolor. Han aprendido a confiar en que Dios obra en lo invisible, en lo que tus ojos no alcanzan a comprender. Cuando la esperanza se convierte en disciplina, ya no necesitas respuestas inmediatas. Te basta con saber que no caminas solo, que si hoy estás en sombra, mañana habrá luz, que si hoy estás cansado, la fuerza regresará, que si hoy lloras, Dios sigue a tu lado, sosteniéndote. Si en este momento te cuesta creer, repite esta frase despacio. Esto también pasará. Dios sigue conmigo. Es un ancla mental. Te centra, te calma, te recuerda que ninguna tormenta dura para siempre. Entrenar la esperanza es elegir mirar la vida con la certeza de que lo que hoy duele mañana puede sanar. Es entender que la fe no borra el dolor, pero te enseña a no quedarte atrapado en él. Y cuando la esperanza se vuelve tu hábito, la fortaleza mental deja de ser un ideal lejano y se convierte en tu forma cotidiana de vivir. El miedo es una de las emociones más universales que existen. Nadie está libre de sentirlo. Aparece sin pedir permiso, y a veces, se instala tan profundamente que parece imposible moverlo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a equivocarte, miedo a quedarte solo, miedo al futuro. El miedo se disfraza de muchas formas, pero en el fondo siempre busca lo mismo, paralizarte. Y cuanto más intentas ignorarlo, más ruido hace. Cuanto más lo empujas hacia afuera, más fuerza toma por dentro. El miedo se alimenta del ¿y sí?, del control, de la necesidad de garantías. Por eso la solución no es eliminar el miedo, sino transformarlo. Aquí es donde la fe cumple un papel que ninguna lógica humana puede desempeñar. La fe no borra el peligro,
pero te da la serenidad para caminar a pesar de él. Te enseña a avanzar aunque tus piernas tiemblen. Te enseña a respirar aunque el corazón corra. Te enseña a confiar aunque no entiendas. Existe una frase que en los momentos difíciles vale oro. No siempre puedo elegir lo que ocurre, pero siempre puedo elegir en qué creer. El miedo te dice, no vas a poder. La fe te responde, no estás solo. Cuando eliges creer, tu mente empieza a cambiar. Tus pensamientos dejan de ser tormentas y se convierten en olas que pasan. Tu respiración se calma. Tus decisiones se vuelven más claras. No porque el miedo desaparezca, sino porque deja de ser el dueño de tu vida. El miedo es insistente. Te susurra frases que hieren tu paz. ¿Y si pierdes? ¿Y si te falla? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la duda, desde la anticipación negativa, desde la sensación constante de alerta. Pero la fe entra por otro camino, el camino de la presencia. La fe te enseña a responderle al miedo con una frase simple pero poderosa. Tengo miedo, pero sigo confiando. Y ahí ocurre algo maravilloso, el miedo pierde autoridad. Sigue estando, pero ya no manda. Se vuelve una señal, no una sentencia. Te muestra tus áreas de crecimiento. Te recuerda donde necesitas soltar más, confiar más, descansar más. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que señala tus heridas. Piensa en cuántas veces temiste algo que al final nunca sucedió. Cuántas noches perdiste el sueño imaginando escenarios que jamás llegaron. Cuántas lágrimas derramaste por pensamientos que solo existían en tu mente. La fe te invita a mirar hacia atrás y reconocer, no estuve solo entonces, tampoco lo estoy ahora. Cuando una persona empieza a hablar con Dios todos los días, algo cambia. No desaparecen los problemas, pero sí desaparece la ansiedad que los rodea. Porque cuando confías, el miedo se achica. Cuando confías, el futuro pesa menos. Cuando confías, la incertidumbre deja de ser un monstruo y se convierte en parte del camino. La fe no te promete que nada malo pasará, pero te promete algo aún más profundo, que Dios caminará contigo cuando pase. Y eso, para una mente cansada, es descanso. Transformar el miedo en confianza también implica aceptar tu vulnerabilidad. No eres débil por sentir miedo. Eres humano. Pero eres fuerte cuando decides no dejar que el miedo defina tus pasos. La valentía no es ausencia de miedo, es caminar con el de la mano, mientras tu fe te sostiene del otro lado. Si hoy tienes miedo, no lo niegues. No intentes silenciarlo a la fuerza. Mejor haz esto. Cierra los ojos y dile a Dios lo que sientes. Sin adornos. Sin filtros. Y después repite. Estoy asustado, Señor, pero no estoy solo. Confío en ti. Esa frase es como abrir una ventana en un cuarto oscuro. El miedo es el humo. La fe es el viento que lo disipa. Y cuando el humo se va, te das cuenta de que el sol siempre estuvo ahí, solo que no podías verlo. Cuando tu mente aprende a confiar, el miedo deja de gobernarte. Descubres que puedes seguir adelante incluso temblando. Y esa es una de las mayores fortalezas que una persona puede desarrollarse, tener miedo, y aún así, seguir caminando con fe. El perdón es uno de los actos más profundos del alma, y uno de los más difíciles. No porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque el dolor nos convence de que soltando estamos renunciando a nuestra dignidad. Sentimos que si perdonamos, estamos diciendo que lo que nos hicieron estuvo bien. Pero el perdón no tiene nada que ver con justificar, tiene que ver con sanar. El rencor es un peso silencioso. No se ve, pero se siente. Te acompaña a donde vas, se esconde en tus pensamientos, aparece en tus silencios, te roba energía, sueño, alegría. Es como una sombra que no pide permiso y que se instala en tu mente hasta que un día descubres que no eres tú quien la sostiene, es ella quien te sostiene a ti, atrapado. Y lo más duro del rencor es que te ata al pasado. Te obliga a revivir una herida una y otra vez, a mirar hacia atrás en lugar de avanzar. La fe, en cambio, te invita a un acto de valentía emocional, mirar el dolor con compasión, no con venganza. A reconocer lo que te lastimó sin permitir que siga controlando tu paz. Perdonar no implica olvidar. No implica reconciliarte necesariamente. No implica volver a confiar en quien te hirió. Perdonar significa liberar tu mente del veneno emocional que llevas dentro. Ese veneno que, sin darte cuenta, te desgasta cada día un poco más. Perdonar es decir, sí, esto me dolió, pero no voy a permitir que me siga destruyendo.
Es permitir que tu corazón vuelva a respirar sin cargar con el peso de una historia que ya no cambia por más que la repitas. A veces creemos que perdonar es un regalo que le hacemos al otro, pero no. El perdón es un regalo que te haces a ti, porque cuando perdonas, tú eres quien recupera la libertad. Tú eres quien vuelve a sentir paz. Tú eres quien duerme mejor. Tú eres quien deja de pelear con sombras antiguas. Dios no te pide que niegues tu dolor, pero sí te pide que no vivas encadenado a él. Porque mientras guardas rencor, tu corazón está ocupado, y ahí no puede habitar la paz. La fe necesita espacio. Necesita un lugar limpio donde anchore. Y el perdón abre ese lugar. Perdonar también significa perdonarte a ti, porque muchas veces tus heridas más profundas no vienen de otros, sino de tus propias decisiones. De aquello que hiciste sin saber hacerlo mejor. De lo que dejaste pasar. De lo que permitiste por miedo o por necesidad. Y esa culpa envejece el alma. Dios no quiere que vivas castigándote eternamente. Quiere que aprendas, que crezcas, que te levantes con más conciencia. Decirte a ti mismo, hice lo mejor que pude con lo que sabía, no es excusa, es reconocer tu humanidad. Y esa humildad abre la puerta a la compasión interior. Cuando decides perdonar al otro y a ti, la mente se abre como una ventana que deja entrar luz después de años de oscuridad. Empiezas a respirar distinto, a pensar distinto, a sentir distinto. El cuerpo se relaja, la ansiedad baja, los pensamientos dejan de girar en círculos, y la fe empieza a tener espacio para florecer. El perdón no borra la historia, pero cambia el significado de la historia. Deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz que ya no duele, que solo recuerda que sobreviviste, que aprendiste, que creciste. Muchas personas pasan la vida con un peso que podrían soltar hoy mismo. Tal vez tú también. Tal vez hay un nombre, una situación, una palabra, una traición, un error propio, algo que todavía se siente como una espina. Hoy puedes empezar a caminar sin ella. No necesitas sentir ganas de perdonar. Solo necesitas estar dispuesto. Cerrar los ojos y decir, Señor, ya no quiero que este dolor me controle. Te lo entrego. Sano, suelto y confío. El perdón es una llave invisible. Cuando la giras, abre una puerta que lleva directamente a la libertad interior. Y detrás de esa puerta está la paz que tanto buscabas. Nadie se vuelve fuerte mentalmente cargando resentimientos. Pero quien perdona, encuentra paz. Y esa paz es la que sostiene la fe. Quiero contarte ahora la historia de Eduardo. Un hombre de 68 años, de mirada firme pero cansada, que un día me dijo algo que jamás olvidé. He sido bueno con todos, y aún así no puedo perdonarle lo que me hizo. A veces creemos que solo las personas frágiles guardan rencor, pero no, a veces los más fuertes son quienes más cargan. Porque están acostumbrados a sostener a otros, pero no saben cómo soltar lo que les duele a ellos mismos. Eduardo llevaba más de 20 años cargando una herida que nunca cerró. Su hermano menor había vendido una propiedad familiar sin avisarle, dejándolo sin una parte importante de su herencia. Desde ese día, Eduardo cortó todo contacto. Nunca más le habló, nunca más pronunció su nombre sin sentir un nudo en la garganta. Al principio justificaba su enojo, si perdono, parecerá que estuvo bien. Pero lo que él no veía era que el rencor, en silencio, lo estaba desgastando. Con los años, el resentimiento se volvió parte de su vida diaria. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a aquella traición. Su cuerpo empezó a manifestarlo con insomnio, tensiones, dolores sin causa aparente. Oraba, sí, pero su oración estaba teñida de enojo. Pedía justicia, pero no pedía paz. Hasta que un día, en medio de una charla sobre fe, me confesó algo que marcó un antes y un después. He orado tanto para que mi hermano cambie, que olvidé orar para que cambie mi corazón. Ese momento fue el inicio de su liberación. Eduardo no perdonó de inmediato. No fue un acto mágico, fue un proceso. Empezó por reconocer que el dolor seguía vivo. Dejó de negar lo que sentía. Y cada vez que la rabia volvía, cerraba los ojos y decía, Señor, ayúdame a perdonarlo. No porque lo merezca, sino porque yo necesito vivir en paz. Al principio costaba. Su ego gritaba que no debía ceder, que perdonar era rendirse, pero con cada oración, la herida se suavizaba un poco más. Comenzó a escribir cartas que nunca envió, cartas donde decía todo lo que cayó durante años. No para que su hermano las leyera, sino para sacar de su mente lo que ya no podía seguir guardando en el alma.
Cada palabra escrita era una espina que iba soltando. Un día, después de muchos meses, me dijo algo que mostraba que su corazón finalmente estaba cambiando. Ya no siento rabia, solo compasión. Y ese fue el verdadero perdón. No porque su hermano cambiara, sino porque él eligió ser libre. La traición no desapareció. La historia no se borró. Su herencia no regresó. Pero Eduardo recuperó algo mucho más valioso. Su sueño, su calma, su energía, su capacidad de sonreír sin ese peso interno. Su rostro se volvió más ligero, su voz más suave, sus ojos más tranquilos, como si hubiera dejado en el pasado algo que llevaba décadas persiguiéndolo. Meses después, decidió buscar a su hermano, no para reclamar, sino para cerrar un ciclo. Lo encontró enfermo, frágil, sorprendido. Eduardo lo miró a los ojos y con un abrazo tembloroso le dijo: «Ya no guardo nada en mi corazón. Te perdono. Que Dios también te bendiga». No hubo discursos. No hubo explicaciones. Solo un abrazo que rompió 20 años de silencio. Después me dijo algo que resume el poder del perdón. Yo pensaba que el perdón era un regalo para él, pero descubrí que el regalo era para mí. Eduardo vivió sus últimos años en paz. No perfecta, no sin dolor, pero sí con libertad. Su familia decía que se había vuelto más luminoso, más humano, más presente. Y esa luz venía de un lugar simple y profundo, la reconciliación consigo mismo y con Dios. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia tu relación con lo que pasó. Y cuando eso ocurre, la mente se libera del pasado y puede descansar de verdad. La fe no te pide olvidar, te pide sanar. Y cuando perdonas, permites que Dios ocupe el espacio donde antes solo había rencor. Y en ese espacio, florece la paz.